Un difícil problema de aritmética. Texto del día, Daniel 8:14. Hemos estado contando muchas historias acerca de las señales en la Biblia que prueban que la segunda venida de Jesús está cerca. ¿A cuántos de ustedes les gusta la aritmética en la escuela? Ya veo que a algunos de ustedes les gusta y a otros no. Pero déjenme decirles que es importante saber aritmética. A Guillermo Miller le gustaba mucho la aritmética y hasta encontró algunos problemas de aritmética en la Biblia. Encontró un problema tan difícil que le tomó largo tiempo resolverlo. Ningún otro había resuelto antes ese problema. Es más, la mayoría de la gente nunca había oído que estaba en la Biblia. Este problema era tan difícil de resolver que el señor Miller dedicó muchos días y noches estudiando y orando. El señor Miller pasaba mucho de su tiempo estudiando su Biblia. Él encontró este gran problema en Daniel 8:1. Dice así: una visión apareció ante mí, Daniel. Así que nosotros podemos ver que Daniel estaba teniendo una visión de Dios, lo cual es algo como un sueño, como el que tuvo el rey Nabucodonosor. Entonces Daniel oyó a uno hablándole en la visión. El versículo 13 dice: y oí un santo que hablaba, y otro que decía: ¿hasta cuándo durará la visión? Hoy nosotros diríamos: ¿cuánto tiempo pasará antes que sucedan los acontecimientos de esta visión? El versículo 14 fue el versículo en el que el señor Miller especialmente se interesó, porque contesta la pregunta: ¿cuánto tiempo pasará? Y me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. La Biblia dice que después de que Daniel había visto la visión, él estaba ansioso de saber el significado. En la visión, un hombre se puso de pie ante Daniel. Repentinamente Daniel oyó una voz diciendo: Gabriel, haz a este hombre entender la visión. Gabriel es el ángel más importante del cielo. Algunas veces ha sido llamado el ángel mensajero porque ha llevado muchos mensajes de Dios a su pueblo en la tierra. Recordemos la historia de cómo Gabriel vino ante Zacarías, diciéndole que tendría un hijo y que su nombre sería Juan. Él dijo: yo, Gabriel, soy el que está en la presencia de Dios y he sido enviado a hablarte a ti y darte estas buenas nuevas. Si Dios envió a Gabriel, que viniese desde el cielo, a explicarle a Daniel, podemos ver que la visión de Daniel era muy importante. Y esto es lo que Gabriel le dijo a Daniel: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo se cumplirá. Ahora entendemos por qué el señor Miller estaba tan interesado en la profecía. Era porque pensaba que en ella sabría cuándo sería el fin del mundo y cuándo vendría Jesús. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. El señor Miller leyó en Números 14:34 que cuando se habla acerca del tiempo en profecía, un día realmente significa un año. Conforme al número de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, uno por cada día. Así que el señor Miller creyó que los 2300 días realmente significaban 2300 años, y el santuario sería purificado. ¿Pero qué era este santuario que iba a ser purificado? El señor Miller creía que era esta tierra, que iba a ser limpiada de pecado. Él pensaba que el fin de los 2300 años era el tiempo para el gran juicio, cuando esta tierra sería limpia. Él también pensaba que Jesús vendría para este tiempo y llevaría a la gente buena al cielo. En Apocalipsis 14:6 y 7 el señor Miller leyó: y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en voz alta: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. 2300 años es un largo tiempo, pensaba el señor Miller. Pero si él pudiera encontrar cuándo justamente comenzaban los 2300 años, entonces podría resolver exactamente cuándo sería el fin y cuál sería el año cuando éste tendría lugar y vendría Jesús. Oh, cómo estudiaba y oraba. Él tenía que saber cuándo iba a suceder esto.
El señor Miller investigó en la Biblia y encontró en Esdras 7 que estos 2300 años comenzaron en el año 457 a.C. Esto significa antes que Cristo naciera. Ahora estaba feliz. Él sabía cuándo comenzaban 2300 años. Pero Daniel vio muchas otras cosas en esta visión que sucederían antes del fin de los 2300 años. Veamos Daniel 9, 22, 27. A Daniel se le mostró el año exacto en que Jesús sería bautizado y en que comenzaría su trabajo de predicación y saneamiento a la gente. Era el año 27 después de Cristo. Esto es, después de que Cristo nació. En la siguiente visión, Daniel vio que Jesús estaba colgado en la cruz y vio que exactamente sucedería en el año 31 después de Cristo. Ahora empezamos a saber por qué el señor Miller estuvo estudiando mucho para hallar todas estas fechas y lo que debía suceder en cada una de ellas. Había otro acontecimiento que Daniel vio. Yo pienso que todavía nosotros nos recordamos de la historia de la Biblia cuando los judíos perseguían a los cristianos, ¿cierto? ¿Cómo tomaron ellos piedras, las arrojaron a Esteban hasta que murió? Porque él estaba predicando acerca de Jesús. Saulo estaba allí también, y también persiguió a los cristianos. Pero después de esta fecha, año 34 después de Cristo, Saulo aprendió a amar a Jesús. Él cambió su nombre por Pablo y vino a ser un gran misionero, yendo donde quiera a predicar a los gentiles y a los judíos acerca de Jesús. El señor Miller seguía orando y estudiando con papel y lápiz, hasta que él pensó que tenía la respuesta correcta para el gran problema de aritmética. Al señor Miller le parecía que casi todas las cosas que Daniel había visto en la visión ya habían sucedido, excepto la última de las cosas. El sol ya se había oscurecido, la luna se había vuelto roja en 1780, las estrellas habían caído en 1833, así que ahora debería de ser que Jesús vendría en 1844, porque la profecía había dicho hasta 2300 días y el santuario será purificado. El señor Miller se sentía seguro que la última fecha debía de ser en 1844, cuando Jesús vendría a juzgar al mundo y llevar a todas las personas buenas al cielo. No mucho después, casi todos estaban hablando del evento. Muchos creían que Jesús vendría en 1844, confesaban sus pecados y trataban de hacer lo correcto cada día. Pero otros se burlaban del señor Miller, tal y como las personas lo hicieron con Noé, cuando trató de alertarlos del diluvio. Helen y su familia fueron a estas conferencias y estaban muy felices en la manera en que el señor Miller probaba todo con su Biblia. Sinceramente creían que Jesús vendría en 1844. Este fue el año más feliz en la vida de Elena, porque verdaderamente esperaba que Jesús viniera el 22 de octubre de 1844.